Entonces vamos, estamos Dianita, te cedemos la palabra, vamos con el invitado, por favor. Sí, lo tenemos conectado, entonces perfecto. Vamos a darle la bienvenida a Alberto Acosta. Él es un analista económico, pues que nos viene a hablar acerca de su análisis respecto a lo que implica la eliminación del subsidio al diésel. Bienvenido, economista, a su espacio Voces y Opiniones. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, economista. Vemos cómo todo, desde el día viernes que se dio este anuncio a través del decreto emitido por el Ejecutivo, han habido muchas voces de las partes sociales, han habido obviamente también economistas que se han pronunciado, analistas en esto, pero queremos conocer su posición respecto a algo que ya se había hablado desde hace algún tiempo, algo de que sabíamos que habían otros gobiernos que lo querían hacer por lo que implicaba en cuanto al gasto, pero que finalmente ahora en este 2025 se ha logrado. Entonces, ¿qué es lo que digamos que trae de bueno y luego podría verse también como algo negativo respecto a este retiro del subsidio al diésel? Durante más de 5 décadas, Ecuador dilapidó su riqueza petrolera en subsidios generalizados a los combustibles. Y el problema es que son generalizados, porque es una práctica que no beneficia a los más vulnerables, sino que se convierte en una transferencia masiva de recursos hacia los más ricos. Ya en su momento hubo un estudio, hace más de 10 años, un estudio del Ministerio de la Producción que estimó a quién estamos subsidiando en materia de combustibles. Y la conclusión a la que llega es demoledora. El 20% más rico de la población capturaba el 55% de los subsidios a los combustibles. A nivel general, estoy hablando de gas, gasolinas y diésel. Esto es antes de las focalizaciones. 55%, es decir, más de la mitad para el 20% más rico. Esto era entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año para subsidiar a la población más rica del Ecuador, un país pobre. Es un absurdo total. ¿Y cuánto iba al 20% más pobre? Adivinen. Bueno, apenas 3%. Entonces me pueden decir qué tipo de subsidio estábamos haciendo. Un subsidio en donde el grueso del subsidio va a los más ricos y apenas las migajas llegaban a los más pobres. Por eso es que es tan urgente este cambio tan importante. Es un cambio, una decisión histórica, inteligente, bien hecha, porque lo que busca es transformar un subsidio generalizado que beneficia al que más tiene, y no se diga beneficia al contrabando de combustible. Los contrabandistas estaban felices, era un gran negocio contrabandear con combustibles para venderlo en Colombia o en Perú. Y también para los grupos irregulares, las redes criminales, etcétera. Ahora lo que se está buscando es acabar con el subsidio generalizado y transformarlo en un subsidio focalizado. Se crean nuevos subsidios, pero específicamente a quienes más lo necesitan. Economista, y con esto pues también hay este temor de que suban los precios. Se habla ya también de un porcentaje de inflación dentro de los próximos meses. La ciudadanía está un poco preocupada, ¿no? Porque en teoría él dice que es el principal combustible para los transportistas, para poder llevar cargas, incluso por ejemplo de los principales alimentos de la canasta básica, tengan una repercusión respecto a incrementar el consumo en los hogares. ¿Qué es lo que se puede conocer al respecto? El fantasma de la espiral inflacionaria es un mito. Eso es falso. No se va a producir una espiral inflacionaria. Y esto lo podemos decir desde la teoría económica y desde la práctica. Empecemos desde la práctica. El año pasado se eliminó los subsidios a las gasolinas en junio y estas mismas voces decían: todo se va a ir a las nubes, va a haber una espiral inflacionaria. ¿Qué sucedió? Los precios subieron, sí, subió la inflación. ¿Pero a cuánto subió la inflación? A 1,57% en julio. Y a partir de agosto empezó a descender. Entonces, ¿qué tuvimos? Una inflación transitoria, por un solo mes subió la inflación y después la inflación descendió. El mercado y la competencia funciona como un freno natural frente a los abusos o aumentos abusivos, porque ya hemos visto, y también está sucediendo ahora, la primera reacción es incremento de precios rápidos. Hemos visto en los mercados todo está subiendo, pero también hay un tema aquí, hay toda esa incertidumbre frente al cierre de carreteras, pero esos incrementos se van a ver moderados de manera inmediata y se va a repetir lo que pasó el año pasado. Se eleva la inflación un primer mes y los siguientes meses la inflación comienza a descender. Es del mismo esquema. ¿Por qué?
porque el diésel es apenas uno de los insumos de producción y no es el más importante. Más importante para la producción, por ejemplo, es el trabajo, los salarios. Y cada año cuando suben los salarios, la gente no sale a manifestar y a decir va a haber una espiral inflacionaria porque están incrementando los salarios. ¿Por qué no sucede cuando suben los salarios, que es más importante en la producción? Porque si vemos en la estructura de costos, el pago de salarios es mucho más importante que los combustibles. Analizando, por ejemplo, para los productos del mercado, ¿cuánto representa en una libra de papa el incremento? Y no llegamos ni siquiera a una fracción de centavo de dólar. Es decir, si vamos por el lado de costos, el costo de transportar una libra de papa al mercado no se incrementa ni siquiera en una fracción de centavo. Entonces, hay que estar muy claros, ese miedo de la espiral inflacionaria no hay tal. Sí va a haber un incremento de precios, igual que sucedió en julio, pero se va a moderar en los meses siguientes. Va a ser un incremento por un mes, la economía se ajusta, muchos de esos incrementos tienen que retornar a niveles más bajos, porque si no, no venden, salen del mercado. Economista, ¿cómo está? Le saluda Mireli y Casa. Tengo una pregunta de algunas opiniones que he escuchado últimamente, que los subsidios son temporales, no tienen una naturaleza permanente. ¿Es esto correcto? ¿Los subsidios deben ser temporales? Y además de la necesidad de subsidiar a un sector, ¿de qué depende el tiempo en el que debe mantenerse? Bueno, primero, el subsidio tiene que ir a quien más necesita, alguien que realmente lo necesite. Estamos hablando de la población más vulnerable. Sí, y el mundo ideal es que sean temporales. El mejor de los subsidios que tenemos es el bono de desarrollo humano. Ese es el mejor subsidio, porque es focalizado, es una transferencia en efectivo a quien realmente lo necesita. Y el mundo ideal sería que eventualmente esas personas ya no necesiten ese subsidio porque tienen ya un nivel de ingresos, pueden generar ingresos por sí mismos en tal magnitud que ya no necesitan del subsidio. Entonces, esa temporalidad sí es del mundo ideal. En la práctica toma mucho tiempo. Es fácil decirlo, bueno, ojalá que algún día no lo necesiten, pero para eso el país tendría que tener un nivel de crecimiento mucho mayor, tendría que tener un grado de desarrollo mucho mayor para que eventualmente esas personas salgan de la pobreza y ya no requieran el subsidio. Entonces, la condición para que ya no requerir el subsidio es que salgan de la pobreza. Alguien que ya no es pobre ya no necesita los subsidios. Y yo creo que ese es el criterio que deberíamos usar. Subsidiar a la población que esté en condición de pobreza, bajo la línea de la pobreza, mientras esté bajo la línea de la pobreza. El rato que sale de la línea de la pobreza, pues también deja de recibir los subsidios. Por eso es que todo hace sentido también con este esquema que se está haciendo con el diésel. No podemos seguir entregando el grueso de los subsidios de los combustibles a los más ricos. Ese dinero tiene que transformarse en subsidios directos, como el bono de desarrollo humano, que es lo que está planteando en las compensaciones. En las compensaciones se piensa elevar los beneficiarios del bono de desarrollo humano en 55,000 familias, una compensación para que no suba el transporte público, que tendrá que analizarse una vez que vence el plazo, porque eso es temporal, hay que ver qué pasa cuando vence el plazo, y yo creo que debería continuar esa transferencia. En todo caso, esas son las compensaciones como deben transformarse para que los recursos fluyan a quien realmente lo necesita. Economista, y usted manifestó anteriormente que aproximadamente corresponden de ese subsidio unos 1.000 millones de dólares. Para que nos comprenda toda la gente que nos está escuchando, ¿cuánto representa esto si pensamos en el presupuesto anual, el presupuesto general del Estado? Bueno, hay que estar muy claros. El presupuesto del Estado es muchísimo más grande que eso. El déficit para este año está planteado en 5.600 millones. Entonces, digamos, el faltante que tiene el fisco, porque el fisco sigue gastando y gastando, cada día gasta más y claro, el dinero no le alcanza. Entonces, estamos hablando de un presupuesto de un déficit de 5.600 millones, en donde esta medida le va a generar cierto ahorro. Tiene un presupuesto de 1.100 millones de dólares la focalización digamos, del diésel, el subsidio del diésel, pero el Estado no se va a ahorrar ese monto total, porque como decíamos, parte de ese monto se va a transformar en un subsidio focalizado. Yo creo que el ahorro neto probablemente esté entre 600 y 700 millones. Eso es algo que todavía hay que verlo. Entonces, eso es lo que realmente se ahorra al fisco, le ayuda a cerrar la brecha fiscal en algo. Ya no serán 5.600 millones de déficit, sino alrededor de 4.900 millones. Pero seguimos hablando de un déficit importante. De ninguna manera se puede pensar que esto corrige todos los problemas fiscales.
Comprendo. Una última pregunta que me permitan mis compañeros. Gobiernos anteriores ya han intentado quitar el subsidio al diésel y no han podido hacerlo, ¿verdad? Han tenido que retractarse incluso. ¿Qué ve usted de diferente en esta situación, en la actualidad, respecto de la medida que tomó el gobierno y también la actitud de los transportistas o los sectores que pudieran sentirse afectados y estas mesas de diálogos que se han abierto? Bueno, el gobierno aplicó las mismas medidas que hizo Lenín Moreno, pero cambió el orden de los factores. Y eso hace toda la diferencia. Este gobierno definitivamente ha mostrado muchísimo olfato político, muchísima astucia, y está haciendo las cosas de manera distinta. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, recordemos primero que hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno ajustó el precio, creó una banda de precios y después dijo voy a negociar compensaciones y nunca lo hizo. Noboa, ¿qué hace? Cambia el orden de los factores y esto ya lo hizo con las gasolinas y ahora esta misma receta exitosa la repite con el diésel. Por delante empieza con las compensaciones. Entonces, el viernes anuncia la focalización del subsidio y el lunes la plata ya estaba en la cuenta de los transportistas que se habían inscrito al programa. Así de rápido fue el tema. No fue como el caso de Moreno que dijo voy a negociar compensaciones y pasaron 3 meses y no pasó nada y se reunieron y discutieron y nunca pasó nada. Aquí empieza con las compensaciones. Después sigue el ajuste del precio y en diciembre tendremos una banda de precios. De esa manera, lo que logra el presidente es desarticular cualquier oposición organizada. Hemos visto cómo masivamente los transportistas se están inscribiendo al programa de compensaciones, de entre 400 y $1,000 al mes. Y eso lo que hace al final del día es dividir cualquier oposición organizada. Siempre hay grupos que se van a oponer. La CONAIE, por ejemplo, que está en una crisis interna pavorosa y que tiene cada vez menos representación, quiere ver en esto una oportunidad para revivir políticamente. Entonces ya están anunciando, discutiendo, a ver si es que van a hacer manifestaciones, etcétera. Pero lo que tienen que estar muy claros es que en este momento no hay una oposición generalizada ni organizada. El grueso de los transportistas están apoyando la medida, se han incorporado y se han montado en el esquema de compensaciones y de esa manera lo que vamos a ver es que esta medida tiene muchísima más probabilidad de terminar exitosamente. Empezó bien y puede terminar aún mejor gracias a este diseño político muy astuto, muy bien pensado para poder garantizar que la medida tenga un respaldo o al menos que no tenga una oposición generalizada. Economistas, sabemos que estas medidas, incluyendo la reducción del peso estatal, por ejemplo, también son una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para poder seguir inyectando de fondos al país. Inevitablemente también el tema del retiro de subsidios y como vemos pues ya se lo ha realizado. Pero ¿era el momento, de acuerdo a su análisis, era el momento ahora hacerlo o quizás esperar un poco más? No, yo creo que el momento para retirar los subsidios y tener subsidios focalizados en lugar de generalizados era hace 50 años. Definitivamente nos ha tomado demasiado tiempo, 50 años, no puede ser esperar 2 generaciones más para que se tome una decisión. Por otro lado, se quiere poner como que fuese un cuestionamiento que el Fondo Monetario pedía focalizar subsidios. Esto de aquí es como el equivalente a un paciente que tiene diabetes y que va al médico y el médico le dice no consuma azúcar. Y el paciente se pone histérico y dice, ¿por qué me dice eso? Yo no tengo por qué hacerle caso. Pero es que es evidente, si el paciente sabe que tiene diabetes, no es necesario o es irrelevante que el médico le diga que no consuma azúcar. El paciente debe hacer eso porque eso es lo que le conviene. Entonces esta medida no tiene nada que ver y no debió haber tenido nada que ver con el tema de lo que pida o no pida el Fondo Monetario. Es una decisión que los ecuatorianos debimos haber tomado hace 50 años y no desperdiciar de esa manera, despilfarrar nuestra riqueza petrolera. 50 años de riqueza petrolera al traste. Si hubiésemos destinado esos más de 60,000 millones de dólares a educar a la población, a invertir en los ciudadanos, en lugar de alimentar vehículos, si los hubiésemos destinado a educar a la población, bueno, el país hubiese dejado de ser subdesarrollado hace muchísimos años. Si hubiésemos dedicado a invertir en salud, en seguridad, esas decisiones equivocadas. Muy pocos países, especialmente países pobres, son los que hacen estos errores. Venezuela es otro caso que ha hecho estos errores, que son realmente, en lugar de invertir en los ciudadanos, terminan destinando esos recursos a alimentar vehículos. Entonces, es una decisión que se debió haber tomado hace muchísimo tiempo. Lamentablemente no lo hicimos y de esa manera despilfarramos nuestra riqueza petrolera.
Queremos agradecerle, economista Alberto Acosta, por habernos acompañado esta mañana en Voces y Opiniones, dándonos su análisis acerca de las implicaciones del retiro del subsidio al diésel. Muchísimas gracias. Siempre es un